capítulo 15 de Primera de Samuel, capítulo 15, verso 3, un solo versículo de la palabra del Señor para todos nosotros en este día. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno es el Señor. Amén. Bueno es el Señor. Aleluya. Vamos solamente a leer una parte del versículo, no entero, solamente hasta que la parte que me detengo, vamos a abreviar 3 puntos de continuación. Amén. Y, amén. El título del mensaje hoy día: obedecer a Dios en todo y no solo en lo que nos conviene. Obedecer a Dios en todo y no solo en los que nos conviene. Amén. Leemos la palabra del Señor en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Su palabra dice así: ve pues, hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene. Amén. Lo leemos de nuevo. Ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Amén y amén. Señor, te damos gracias. Te bendecimos en esta hora de la tarde, Señor, agradecido por este hermoso tiempo, aleluya, que tú nos permites poder estar en tu casa. Queremos agradecerte, Dios mío, esta hermosa oportunidad, este hermoso privilegio, Dios mío, que usted nos permite, que usted nos da de poder estar delante de su presencia. Dios mío, queremos agradecerte esta oportunidad, agradecerte este momento y te pedimos, Señor eterno, que nos bendiga a través de tu santa y eterna palabra, que añada unción, que añada gracia, Señor mío, que despeje mi garganta, mis cuerdas vocales, para poder transmitir tu palabra a tu pueblo en esta hora. Llévate el cansancio, el sueño, Dios mío, eterno Dios, todo lo que quiera provocar en nosotros, el no poder oír tu palabra, llévatelo, Señor eterno, de este lugar y permite que nuestros corazones puedan estar rendidos, aleluya, a poder oír tu santa y eterna palabra. Santo Dios del cielo, te adoramos. Dios eterno, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo vive. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a poner atención a lo que es la palabra del Señor en esta hora. Amén. Para todos nosotros. Y Dios nos pueda bendecir a través de la palabra del Señor. Amén. Está aquí, ¿no es cierto? Bien, a veces nos preguntamos, o puede que no, quizás algunos sí se han hecho esa pregunta, amén, el porqué de las demandas de Dios. ¿Por qué Dios demanda cosas que a veces a nuestro razonamiento, amén, nos hace entender como que Dios fuera un Dios malo, como que Dios fuera un Dios perverso, como que fuera un Dios, ¿no es cierto?, indolente, amén, con la humanidad, con la creación, con lo que Él formó, con lo que Él, aleluya, Él mismo hizo, amén. Y nos hacemos quizás esa pregunta, amén, y entraremos en detalle el por qué Dios le pide a Saúl, amén, que destruya a todos los amalecitas. Amén. Cuando vamos al contexto histórico de quién eran los amalecitas, quién era este pueblo, amén, cuya orden de Dios es que Saúl los hiriera todo y que Saúl, amén, prácticamente los hiciera desaparecer de la tierra. Amén. En la palabra del Señor, Amalec, hermano, representa tanto a una nación como a una tribu nómada. Según la Biblia, hermano, Amalec es considerada, amén, la principal adversaria del antiguo Israel. Amén. Los amalecitas, según se relata en el Éxodo, atacaron a todos los israelitas durante su huida cuando salieron de Egipto. Si bien los israelitas salieron victoriosos de este conflicto, posteriormente, hermanos, se impone una maldición divina sobre los descendientes de Amalec. Amén, sobre los descendientes de Amalec. Para poder conocer el origen de los amalecitas, debemos comprender primero quién fue su padre Amalec. Y para ello debemos comprender
comprender primero a su padre, que vienen de la descendencia de Esaú. Esaú era gemelo de Jacob, que fue que lo engañó para arrebatarle su primogenitura y la bendición que le correspondía por derecho como hijo mayor. Ahora, las escrituras, hermanos, no nos dicen mucho sobre la persona de Amalek, pero sabemos, hermanos, que los amalecitas eran un pueblo nómada que vivían en el desierto de Negev, en una zona que hoy conocemos como la tierra de Palestina. Era un pueblo nómada, amén, que andaban de lugar en lugar, y las escrituras nos dicen que tenían un rey, por lo cual los amalecitas también se regían por una monarquía, como las demás tribus también y naciones de esa época. Ahora, ¿a quiénes adoraban los amalecitas? Al igual que muchas de las tribus semitas de ese tiempo, del tiempo antiguo, los amalecitas probablemente practicaban el politeísmo. ¿Qué quiere decir? Que ellos adoraban múltiples y multitudes de dioses diferentes, asociados muchas veces con los elementos naturales y aspectos de la vida cotidiana. Y es posible, hermanos, que estas prácticas religiosas incluían deidades como también el dios Baal o dioses similares. Ahora, ¿cuál fue el pecado de los amalecitas? En la Biblia antigua, o la Biblia más bien dicho, no antigua, se evidencia, hermanos, que Israel acumuló enemigos durante la antigüedad. Y parte de este odio provino de que Dios le enviara a las tribus de Israel a una región muy codiciada como la tierra de Canaán. Recordemos, hermanos, que la tierra de Canaán era una tierra que fluía leche y miel. Era una tierra codiciable. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Era una tierra hermosa para plantar, para hacer muchas cosas. Por lo tanto, hermanos, cuando Dios envía a los israelitas, amén, a vivir a esa tierra, provocó, hermanos, que muchas naciones, entre ellos los amalecitas, los atacaran con mucha frecuencia. Ahora, pocos saben que los amalecitas fueron los primeros enemigos en atacar a Israel después que estos abandonaron Egipto. Fueron los primeros en atacar a Israel. Amén. Según Éxodo capítulo 17. Ahora, nos dicen, hermanos, que mientras Israel vagaba por el desierto, los amalecitas atacaron a los israelitas sin provocación. Estoy hablando del contexto histórico, por qué Dios llevó y determinó exterminar a esta nación. Amén. Por lo tanto, hermano, Israel evitó el territorio enemigo durante su peregrinación, por lo que el ataque de los amalecitas habría sido totalmente injustificado, porque Israel los evitó a ellos. Es decir, Israel no lo buscó, no lo provocó. Amén. Entonces, cuando vemos esta historia, tomamos varias cosas en cuenta. En primer lugar, los amalecitas atacaron a los israelitas debido al rencor que Esaú guardaba contra Jacob. Y aunque Esaú pudo haber perdonado a Jacob, ¿no es cierto? Usted recuerda la historia que cuando Jacob le roba, más bien dicho, le quita la primogenitura, amén, establece Esaú matar a su hermano. Y cuando salen a su encuentro, amén, Esaú perdona a su hermano. Pero la historia dice, hermano, que su descendiente ciertamente no lo hicieron. Los que fueron avanzando, creciendo, amén, que no entendían mucho, amén, simplemente guardaron el rencor por ese tipo de acto que hizo Jacob. En segundo lugar, los amalecitas atacaron a personas inocentes, sin provocación alguna. Amén. Y finalmente es probable que los amalecitas se enteraran de lo que Dios hizo en Egipto. Recuerden, hermanos, que a medida que Israel iba avanzando, todas las naciones restantes sabían lo que Dios había hecho con Israel. Sabían del poder de Dios. ¿Cuántos saben del poder de Dios? Sabían que Dios había sido suficiente para ellos para derrotar a una nación poderosa como lo eran los egipcios. Amén. Por lo tanto, los ismaelitas sabían de la historia. Amén. Sabían y sabían, hermanos, que las demás naciones tenían temor de meterse con Israel.
de involucrarse con Israel. Amén. Porque a pesar que eran naciones, no eran tan poderosas como los egipcios. Y al ver las naciones, cómo Dios fue capaz de derrotar a una nación tan poderosa, tan impenetrable como los egipcios, aleluya, ¿qué le iba a restar también a ellos, que eran menores que los egipcios? Por lo tanto, muchos de ellos, aleluya, evitaron a Israel. Entonces, pero los amalecitas actuaron con descaro. Básicamente, en su pensamiento dijeron a Dios: aquí no tienes poder. Básicamente ellos le decían a Dios: esto es lo que pensamos de tu pueblo. Entonces Dios no podía permitir tales acciones que quedaran impunes por el descaro, porque estos atacaron y provocaron injustificablemente, amén, a los israelitas, amén, y atacaron por detrás, atacaron a la gente débil, no atacaron a la gente que iba por delante. Entonces ellos al presentarse de esa forma, al decirle a Dios: no tienes poder, tú no tienes poder contra nosotros, esto es lo que pensamos de tu pueblo para nosotros no es nada. Entonces, aleluya, Dios, aleluya, no se podía permitir que tales acciones quedaran impunes, aleluya, y que se olvidaran. Entonces llega el momento, ¿no es cierto?, cuando la historia, cuando nos habla de Josué, cuando derrota a los amalecitas, y todos sabemos la historia del enfrentamiento que ellos tuvieron, que cuando las manos de Moisés se cansaban, aleluya, Israel prevalecía. Cuando las manos de Moisés se cansaban, los amalecitas prevalecían, y cuando las manos de Moisés se fortalecían, Israel prevalecía contra los amalecitas. Amén. Entonces Dios establece de generación en generación un juicio sobre esta nación. Y en algún momento Dios lo iba a traer, en algún momento Dios iba a manifestar, y Dios iba a usar a alguien, a un elemento, para poder destruir a los amalecitas. Entonces, cuando Dios le ordena a Saúl, quizá, hermanos, dándole a Saúl la última oportunidad de su vida, el último tiempo y momento para él, ¿no es cierto?, para rectificarse de todo lo malo que había hecho. Porque recordemos, hermanos, que Saúl no había sido un buen rey, no había sido un rey correcto, había sido un rey llevado conforme a su propia idea y a sus propios caprichos. Entonces Dios le da la orden a Saúl, y la orden que Dios le da a Saúl es destruir por completo al pueblo de Amalec. Amén. Y no, escúcheme, esto no fue un mandato caprichoso, ni fue un mandato cruel, porque recordemos, hermanos, según Éxodo 17, del 8 al 16, Amalec había sido el primer enemigo que atacó a Israel cuando recién estaban saliendo de Egipcio. Y en lugar de temer a Dios, Amalec atacó por la retaguardia, hiriendo a las personas frágiles, a los que se quedaban atrás, hiriendo a los más vulnerables del pueblo. Por lo tanto, hermano, es el estilo ciertamente del enemigo, de atacar por detrás, sin enfrentarse de frente, buscando siempre las áreas débiles y desprotegidas de las personas. Y es por eso, hermano, que si lo simbolizamos en una forma espiritual, podemos ver entonces, hermano, que Amalec representa lo siguiente. Amalec, hermano, y quiero que ponga mucha atención en esto, porque Amalec representa algo un poderoso enemigo espiritual, amén, que a veces no nos damos cuenta y que está trabajando plenamente en nosotros, en nuestra vida espiritual. Porque Amalec representa a nuestro enemigo, un espíritu enemigo que ataca desde las sombras, intentando agotar, intentando confundir, intentando debilitar al pueblo cuando éste se cansa, cuando se descuida. Recuerde que cuando Moisés se cansaba, Amalec recobraba fuerza. Que cuando las manos de Moisés se agotaban, Amalec hacía lo que quería con Israel. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Amalec, vuelvo a repetirle, representa a ese enemigo oscuro que intenta confundir, que intenta debilitarte, que intenta cansarse, que intenta meterse en el pueblo cuando el pueblo se cansa o cuando hay un descuido espiritual. Amén. Bendito sea el nombre
del Señor. ¿Está aquí o no? Entonces, el Señor, amén, declaró, hermano, que habría una guerra perpetua contra Amalek. Una guerra, hermano, una guerra que iba a durar siempre. Porque Amalek representaba, hermano, un enemigo que se opone y que lucha constantemente contra el propósito de Dios hacia su pueblo. Que no anhela y que no desea que su pueblo crezca y que su pueblo prospere. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, cuando lo llevamos a la parte espiritual, y se puede poner atención, por favor, mucha atención en esto. Amén. Dios no solo quería eliminar una nación. Esto no era un capricho de Dios. Esto no era un tema de que Dios era malo, perverso, como algunos impíos quieren mostrar a Dios a través de la Biblia. Sino que no solamente quería eliminar una nación, sino que lo que Dios quería era erradicar un espíritu enemigo, una fuerza destructiva, una fuerza, hermano, que simboliza todo lo que debilita, una fuerza, hermano, que todo, aleluya, que destruye, aleluya, todo lo que te debilita espiritualmente, una fuerza, hermano, que todo, aleluya, hace que te agotes, amén. Un espíritu, hermano, que hace que su pueblo se desvíe, aleluya, hacia la obediencia de Dios. Porque el anhelo de Dios, hermano, es que nosotros le obedezcamos. El anhelo de Dios es que usted sea una persona obediente. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Entonces, vemos, hermano, que no es un capricho, aleluya, porque ponga atención en esto, porque el nombre de Amalek no significaba cualquier cosa. No solamente representaba que ellos venían de una descendencia perversa, de una descendencia mala, sino que el nombre Amalek, aleluya, significa literalmente en el castellano el que te consume o el que te agota. Por eso espiritualmente, aleluya, no solamente Dios quería erradicar esta nación, sino que Dios quería erradicar ese espíritu que estaba produciendo agotamiento espiritual, que estaba, aleluya, produciendo, aleluya, falta de fuerza, y que estaba llevando al pueblo, aleluya, hacia la desviación de la obediencia de Dios. Entonces, vuelvo a repetir, el nombre Amalek significa el que consume o agota, y espiritualmente representa lo siguiente, porque todas las cosas, hermanos, nosotros debemos llevarlas no solamente a la parte literal, sino que también a la parte espiritual. Porque, aleluya, las cosas de Dios han de discernirse espiritualmente. Aleluya, lo dice la palabra del Señor, que las cosas de Dios se disciernen por el Espíritu. Entonces, a veces nosotros vamos a lo literal, le leemos la historia, vemos que Dios dio una orden, vemos a un hombre que desobedeció, vemos el fin de ese hombre, pero no vamos a la parte espiritual. ¿Por qué Dios permitió esta situación? ¿Por qué, aleluya, Dios quería eliminar a Amalek definitivamente de la historia de Israel? Para que ellos nunca más aparezcan, aleluya, oponiéndose y atacando al pueblo. Entonces, Amalek significa el que te consume o el que te agota. Y espiritualmente representa lo siguiente: lo que te desgasta espiritualmente. Segundo, significa lo que debilita tu fe de poco a poco. Lo tercero, Amalek significa lo que te distrae, así como algunos están en el culto distraídos, no oyendo la palabra. Amén. Y yo te voy a decir, si no quiere escuchar la palabra, váyase para su casa nomás, hermano. Porque usted tiene que entender que aquí usted viene a oír la palabra de Dios. No viene a oír mi voz, viene a oír la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y yo creo sinceramente que Dios tiene palabra para nosotros. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Está aquí, ¿no es cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces a veces no nos damos cuenta que ese Amalek espiritual está actuando en nosotros, debilitando, desgastándonos espiritualmente, debilitando nuestra fe. Lo tercero, aleluya, es lo que te distrae, amén, y te saca del propósito de Dios. Lo cuarto, aleluya, es lo que se opone al mover de Dios en tu vida. Es decir, son 4 acciones, aleluya, que manifiestan ciertamente este espíritu.
amén, que si lo llevamos a la parte espiritual, hoy muchos están desgastados espiritualmente. Y no por culpa del pastor, no por culpa del hermano, no por culpa de situaciones externas, sino porque, aleluya, Amalek está actuando fuertemente en su vida, desgastándolo espiritualmente, debilitando tu fe, distrayéndote, aleluya, de a poco y sacándote de propósito, aleluya, y llevándote, hermano, aleluya, a todo lo que se opone al mover de Dios en tu vida. Entonces, así como Amalek atacaba a los más débiles y los atacaba por detrás, ese mismo espíritu hoy sigue atacando las áreas frágiles de nuestro carácter, donde a veces bajamos la guardia, donde a veces justificamos una obediencia parcial y no una obediencia completa. Por eso Dios le dice a Saúl y le da la orden, le dice: ve, hiere a Amalek, y no solamente hiérelos, sino destrúyelos a todos. No porque Dios odiara a la nación, no porque Dios no amara las almas, porque aquí nos demuestra, como que nos mostrara un Dios que nos ama, cuando el Dios que tenemos es un Dios que ama a la gente. ¿Cuántos dicen amén? No porque cuando Dios le dice destrúyelo todo, le está pidiendo a Saúl, aleluya, una obediencia total, no una obediencia a medias. Y escúchame bien, no porque odiara a la nación, sino porque Dios quería enseñarnos que no se puede tener misericordia de aquello que va a destruir tu alma. Vuelvo a repetirle. Dios le dice: destruye todo. Escúcheme, hermano, a Dios no le gustan las medias tintas. A Dios no le gusta una entrega parcial. A Dios le gusta una entrega total. A Dios le gusta una entrega completa. ¿Cuántos dicen amén al Señor? A Dios no le gusta un día sí o un día no. O eres de Dios o no eres de Dios. O eres cristiano o no eres cristiano. O obedece a Dios o no lo obedece. Dios quiere una obediencia completa. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Entonces, Dios le dice: destrúyelo todo. Amén. Entonces, porque Dios quiere enseñarnos que no se puede tener misericordia de aquello que destruye nuestra alma. Entonces, obedecer a Dios a media es también desobedecer. O sea, obedecer a Dios parcialmente y no completamente, aleluya, estamos en el área de desobedecer a Dios. Porque Dios le dio una orden clara a Saúl, y la orden era destruir todo lo que pertenecía a Amalek. Todo lo que pertenecía. Es decir, todo lo que te agota, todo lo que destruye tu fe, todo lo que impide el propósito de Dios en tu vida, todo lo que impide el mover de Dios en tu vida. Porque si el mover de Dios no se mueve en ti, no es culpa del hermano, es culpa tuya, porque ha permitido que Amalek esté actuando en tu vida, cuando el anhelo de Dios, el deseo de Dios es moverse en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Entonces, Dios le da una orden. Ahora, Saúl obedeció a medias, porque él decide, según 1 Samuel 15:9, perdonar la vida del rey Agag. Y ya veremos lo que significa Agag, porque aquí hay dos elementos muy importantes. Entonces Saúl permite, aleluya, por la presión del pueblo. Porque yo hago un paréntesis, hermano, hoy día hay muchos pastores que actúan de acuerdo a la presión del pueblo. Hay ciertas cosas que los pastores no pueden predicar porque tienen miedo que la gente se le vaya a ir. Hay muchas veces que el pastor no puede predicar ciertas cosas porque el que diezma más, aleluya, se va a ir de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y a veces, hermano, permitimos este tipo de cosas, de presiones, aleluya, con el fin que la gente se quede en la iglesia. Yo quiero decirle lo siguiente: ningún hombre de Dios, todo hombre de Dios que ha sido llamado por Dios, no ha sido llamado para agradar a la gente. Hemos sido llamados para agradar a Dios. La palabra a veces no te gusta, la palabra te confronta. Llegas a tu casa y dices: no me gusta como predicó el pastor, porque todo lo que habló me lo dijo a mí. Da gracias a Dios que no es el pastor, es Dios el que te está hablando a tu vida. Ahora, Saúl obedeció a medias porque decide perdonar la vida del rey.
quedarse con lo mejor del ganado, lo gordo, lo provechoso a sus ojos. Amén. Ahora, ¿parecía una buena decisión? Podemos verlo desde el punto de vista así, que actuó con misericordia, pero no era lo que Dios le había mandado. Si ese es el tema de Dios, como yo predicaba a veces, hace 2 domingos atrás, que a veces metemos a Dios en un cajón y queremos tener un Dios de acuerdo a nuestros propios pensamientos. Parecía una buena acción dejar a alguien vivo. Parecía una buena decisión actuar con misericordia, dejar a alguien, ¿no es cierto?, con vida. Más encima, los animales, los animalistas aplaudirían esto. Qué buena decisión tomaste, Saúl, eres de nosotros. Amén. Pero no era lo que Dios le había mandado. La orden de Dios, según 15:3, anda, hiere a Amalek y destrúyelos todos. Destrúyelos a todos, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, porque, aleluya, yo castigaré a Amalek, aleluya, por lo que le hizo a Israel al oponerse en el camino cuando subía en Egipto. Ve, pues, hiérelo y destruye todo lo que tiene. No te apiades, mata hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. O sea, la orden de Dios era clara. Amén. Ahora, parecía una buena decisión, claro, pero no era lo que Dios le había dicho. No era lo que Dios le había dicho. Entonces, aparece en la historia Agag. ¿Qué significa Agag, rey de Amalek? Agag significa una llama encendida. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando no obedecemos completamente. Porque dejamos una pequeña llama encendida que con el tiempo puede convertirse en un incendio que va a consumir tu vida espiritual. Una pequeña llama. Agar, hermano, representa todo aquello que Dios ya nos pidió cortar. Agar representa, hermano, quitar o soltar todo de nuestra vida. Agar representa, hermano, aleluya, cortar, quitar. Puede ser un hábito. Puede ser un vicio, amén. Puede ser una mala relación, puede ser una actitud, puede ser una distracción, puede ser un pensamiento, puede ser inclusive un negocio que sabemos que no agrada a Dios, amén, pero que mantenemos vivo porque a veces nos parece inofensivo, porque a veces miramos las cosas desde el punto de vista nuestro y no desde el punto de vista de Dios. Entonces es ahí donde yo me hago la pregunta, orando al Señor: Señor, ¿por qué tú siempre nos demandas que saquemos cosas de nosotros? Que saquemos cosas de nuestra vida. ¿Por qué le pides que destruya a los amalecitas? Porque Dios nos está diciendo: yo quiero quitar de ti todo lo que te está agotando espiritualmente. Quiero quitar de ti todo lo que está consumiendo tus fuerzas. Bendito sea el nombre del Señor. Yo hace poco compartí una historia por internet, al igual que la compartí hace muchos años, que según la ciencia dice claramente que oír, escuchar personas que se quejan, aleluya, debilita tus fuerzas. Y de repente escuchar hermanos que se quejan por todo, que viven quejándose, que no hay una palabra de adoración, que no hay una palabra de agradecimiento, que viven quejándose del hermano, de la hermana, de la iglesia, del pastor, de todo en general. Y tú vives escuchando a esas personas, aleluya, tarde o temprano, el escuchar tanto a esa gente va a debilitar tus fuerzas. Y quizás en el momento tú no te vas a percibirlo. Porque, aleluya, el ser humano, su interior, su espíritu o su alma es como una esponja que absorbe todo. Aleluya, que lo absorbe, aleluya. Y llega un momento, hermano, en que esa esponja se abre y suelta todo. Y todo lo que tú escuchaste, todo lo negativo, aleluya, juega en contra de ti y te debilitas. Aleluya, tu fe empieza a decaer. Ya no tienes fuerza, ya no llega a la iglesia a alabar a Dios, ya no levantas tus manos. Aleluya, ¿qué culpa tiene Dios? Dios no tiene culpa. Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo eterno, Él sigue siendo poderoso. Dios no tiene culpa de tu problema. Aleluya, Dios es Dios en todo tiempo.
Dios es Dios en todo tiempo. Entonces, cuando Dios le está diciendo a Saúl, es como que Dios le dijera a usted por su nombre. Sobre todo los hermanos nuevos que tienen que cortar hábitos en sus vidas. Gente nueva que viene todavía con esos hábitos del mundo. Gente que viene con eso de chisme, cagüines, pelambre, vicios, cosas escondidas. Que eran prácticas que tenían en el mundo, aleluya. Llegas al Evangelio y la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, si pasan los años y ves que no hay cambio, es porque has permitido todavía el Amalek. Y que Dios te ha dicho por años, destruye todo lo que te está debilitando. Todo lo que te está deteniendo, todo lo que te está impidiendo el avance, todo lo que te impida levantar las manos, Dios te está diciendo, despójate de todas esas cosas. Entonces, ¿por qué no alabas a Dios con ganas? ¿Por qué vives debilitado espiritualmente siempre? Que el gran porcentaje de tu vida, casi el 90% de tu vida, vives debilitado espiritualmente. Vives sin fuerzas. Una cosa es que nos cansemos físicamente, que el mensaje que voy a predicar el martes, que nos cansemos físicamente, que es normal, que es natural. Y ante ese cansancio físico tenemos la respuesta de Dios, que Jesús nos dijo, venid a mí cansado y trabajado, yo os haré descansar. Entonces, cuando llegues a la casa cansado, consumido por el trabajo, aleluya, créele a la Biblia, créele a la palabra. Señor, vengo cansado, agotado por el trabajo, pero tu palabra me dice, cansado y trabajado, yo voy a ti, tú me harás descansar. ¿Cuántos han llegado cansados aquí al culto y reciben fuerza de Dios y se van renovados, se van distintos, se van diferentes? Porque ese es el Dios que tenemos. Dios no consume nuestra fuerza. La Biblia dice que Él da fuerza al cansado. Que te consume la fuerza es Amalek. Que te debilita es el mismo diablo. Y Dios te dice, no hagas alianza. Si esa es la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, se debilitó Israel muchas veces, porque hacían alianza con los enemigos. Escúcheme bien, hermano. A veces mantenemos algo vivo que parece inofensivo, un mal hábito, una distracción, una mala relación. Por eso yo lo prediqué el domingo. Aprenda a relacionarse con gente buena dentro de la iglesia. Aprenda a relacionarse con gente que le edifique, no con gente que la debilite. Porque si un hermano va a su casa a contarle chisme, hablar mal del pastor, mal de los hermanos, mal de la iglesia, aleluya, hermano, tú puedes absorber eso, pero eso te va a debilitar a ti. Y ese cagüinero va a seguir alabando a Dios, va a seguir glorificando al Señor, y tú, debilitado por lo que escuchaste. Debilitado por lo que oíste. Puede ser un hábito. Amén. Por eso la demanda de Dios es que nosotros quitemos esas cosas. Yo no tengo el poder para quitarte a ti el deseo de fumar, el deseo de tomar o el deseo de drogarte. Quien tiene todo el poder es Dios. Pero quien hace el trabajo también eres tú. Tú dispones tu corazón, tú dispones tu vida. Porque sabes que esas cosas te van a debilitar. Sabes que esas cosas te van a hacer volver atrás. Escúcheme una cosa. Sin embargo, hoy, este mensaje no va a ser muy largo, pienso yo. Lo que no matamos hoy, lo que no quieras matar hoy, te va a destruir mañana. Lo que hoy no quieras matar, te va a destruir mañana. Porque escúchame bien, Saúl desobedeció. No hizo caso. Que yo haber hecho la voluntad de Dios. Dios le dice a Samuel, me pesa haber puesto a Saúl como rey, porque no ha obedecido mis palabras. Y cuando se presenta ante Saúl, aleluya, Samuel, aleluya, Saúl le dice, bendito de Jehová, hoy he cumplido toda la palabra del Señor. Y Samuel le dice, pero ¿cuál es ese oído de ovejas que yo escucho de animales? Es que el pueblo de animales vivos para el holocausto, más encima dejamos al rey vivo. Entonces viene la palabra de Dios, le dice, ¿se complace más Jehová en los holocaustos? ¿Se complace más Jehová en los sacrificios? Que se me obedezcan mis palabras.
como pecado de adivinación, de obstinación, de rebeldía en lo que tú has cometido. Por lo tanto, hoy Dios corta tu reino y se lo da a uno mejor que tú. Vea lo que le está diciendo. Se complace más Jehová en los holocaustos. Porque hay gente que es buena para alabar a Dios. Hay gente que es buena para levantar las manos. Hay gente que se sabe toda la alabanza. Y yo no digo lo contrario. Aquí hay que alabar a Dios. Aquí usted no puede quedarse callado. La boca es para hablar. La boca es para bendecir. Pero Dios no demanda obediencia. Porque ¿qué se haga con cantar tanto si estás obedeciendo a Dios a media? Si Dios te dice, esa relación no es buena, ¿por qué, aleluya, nosotros mantenemos a Dios en un cajón? ¿Por qué la Biblia dice, hermano, aleluya, que no puede haber, ¿no es cierto, aleluya, una unión, ¿no es cierto, desigual entre un mundano y una cristiana, o entre un cristiano y una mundana? ¿Qué comparación tiene la luz con las tinieblas? Pero nosotros queremos acomodar a Dios. ¿No es cierto? Decimos, no, si no es tan malo. Cuando en la Biblia Dios le dice a Jeremías, Jeremías, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Sin embargo, lo que tú no quieras destruir hoy, lo que no matas hoy, mañana Dios puede, eso mismo, mañana te va a destruir. Yo orando al Señor decía, Señor, ¿por qué Pablo dice, cada día muero, cada día muero? Eso es lo que expresaba el apóstol Pablo. Para él cada día era un morir. Porque para él cada día, porque reconocemos, hermanos, que cada mañana es nueva. Cada mañana es nueva y sus misericordias se renuevan de día en día. Pero cada día trae su propio afán y sus propias preocupaciones. Y cada día trae sus propios desafíos, sus propias tentaciones. Entonces es ahí la lucha que tú tienes constantemente. Entonces Pablo dice, cada día muero. Es decir, Pablo se planteaba el desafío de que todos los días tenía que hacer morir algo en su vida. Que todos los días algo tenía que matar. ¿Qué es lo que te está debilitando? ¿Tu orgullo? ¿Qué es lo que te está desgastando físicamente? ¿Tu soberbia? ¿Qué te está desgastando tú espiritualmente, que ya no eres el mismo, ya no eres el explosivo, ya no eres la mujer explosiva, ya no cantas, ya no alabas a Dios, ya no eres el mismo hermano que se iba lleno del Espíritu Santo a la casa? Y busca pretexto, tratando de buscar pretexto por todos lados. Aleluya, no te das cuenta, aleluya, que Amalek silenciosamente se está metiendo en tu vida, debilitándote, diciendo no vayas a la iglesia, no vayas al culto, no levantes la mano, no abras la boca, no hagas caso, sigue viviendo tu vida, sigue haciendo lo que quieras, aleluya, no hagas caso a la palabra, bendito sea el nombre del Señor. Y eso mismo que te está destruyendo por dentro, en algún momento te va a matar a ti. Si no me crees, Saúl desobedeció y más tarde fue muerto por un mismo amalecita. Un mismo amalecita lo mató. Es decir, un descendiente del pueblo de Amalek. Segunda de Samuel 1, de 6 al 10. Escúcheme, lo que Saúl no quiso destruir por completo, terminó destruyéndolo a él por completo, a él y a su familia. No sé si yo estoy sintiendo fuertemente al Señor, hermano. Porque hoy día vemos, hermano, tanta poca empatía a lo que Dios nos está hablando. Y vemos hoy día, aleluya, que muchos tienen un Dios de acuerdo a sus propias ideas, un Dios de acuerdo a sus propios caprichos. Y estamos llegando quizás los mismos tiempos, aleluya, cuando Dios llamó a Abraham, que cada uno tenía un Dios de acuerdo a sus propósitos, que cada uno tenía un Dios de acuerdo a sus caprichos. Y eso no puede ser. Hay un solo Dios arriba en los cielos. Jehová es su nombre. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Y ese mismo pueblo que le demandó a su pueblo, que le dijo a Abraham, mata a tu Amalek, sal de tu tierra, sal de tu parentela, vete a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Qué fuerte declaración. Porque el evangelio consiste en una negación, hermano, en una negación a nuestras vidas. Entonces nos preguntamos, ¿por qué estoy débil? A veces lo sabemos físicamente, el cuerpo nos traiciona.
Pero espiritualmente te has hecho esa pregunta. Porque lo que Saúl no quiso destruir, escúchame hermano, se les vino en contra. Por eso la gente, escúchame hermano, si la gran sorpresa, ¿sabe cuándo va a ser? Cuando suene la trompeta. Cuando Cristo venga por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Porque Él no va a venir por cualquiera. No va a venir por aquel que tiene un Dios de acuerdo a su idea. No, Señor, si yo me voy igual. No. Dios sigue demandando santidad. Dios sigue demandando compromiso. Dios sigue levantando vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén a Dios? Porque el Dios que tenemos es un Dios que tiene vida. La Biblia dice: los muertos no alabarán a Jehová. Si usted está vivo, abra su boca, alaba al Señor. Pero el desafío está en lo siguiente. Agag significa una llama encendida, pero una llama no beneficiosa hacia nosotros. Es algo que queda ahí prendido, que todavía está vivo, que aún todavía algunos lo mantienen ahí. Los zapatos de fútbol antiguos, por si acaso me llaman a la selección. ¿Cuándo? Los discos antiguos del cantante, que todavía los miras con recuerdo por ahí. Las cosas que no te has querido negar, a tu vanidad, a la vanidad de tu vida, a la vanidad de tu alma, a la falta de compromiso, bendito, y que la mantienes ahí por si acaso qué. Cuando la orden de Dios es, teniendo tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Escúchame, hay cosas, hermanos, que si no la extirpamos de nosotros nos va a terminar destruyendo, hermano. Las cosas arraigadas que traemos del mundo, esas maldiciones generacionales que están en nosotros, que si tu papá tuvo un carácter de los 1000 demonios, tu mamá tuvo un carácter de los 1000 demonios, aleluya hermano, eso no tiene que estar reflejado en ti. ¿Sabe por qué? Porque Cristo vino a tu vida y la Biblia dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y es la lucha constante. Señor, mata a este Amalek que está en mi vida, quita esto porque esto me está debilitando, Señor, no tengo fuerza, ya no oro. Por eso estás en el culto, quien entra, quien sale, mira para todos lados, porque ese Amalek te está distrayendo. Ese Amalek te está sacando del propósito de Dios. Y no puedes permitir que Dios, al igual que el diablo, que Amalek te saque de ese propósito. Porque cuando Dios te pide que quites algo de tu vida, no es para privarte o para quitarte algo lindo, sino para protegerte. No sé si está entendiendo esto. Cuando Dios te pide que quites algo de tu vida, no es para privarte. Cuando Dios te pide quitarte algo lindo, aleluya, no es para privarte, sino para protegerte. Y a veces lo que parece bueno a nuestros ojos, a nuestra mirada, es precisamente lo que más nos aleja de su presencia. Lo placentero. Por eso el mensaje es obedecer a Dios en todo, no en lo que nos conviene. Saúl quiso obedecer a Dios en lo que le convenía a él. Dejaré al rey vivo, no hay problema, pero dejó una llama encendida que en un momento se encendió y terminó destruyéndolo a él y a toda su familia. Escúchame, yo te hablo de tu responsabilidad espiritual y generacional que tienes con tu esposa, que tienes con tus hijos, que tienes con tus nietos, que tienes con todos los que vienen detrás de ti. Qué silencio. Entonces la enseñanza es, y el consejo de Dios es para tenerlo en cuenta en nuestra vida. Por eso la pregunta, ¿por qué Dios nos demanda tanto? Porque, escúcheme, a la gente, hermano, no le gustan las demandas. No le gustan las demandas de Dios. Tienen un Dios llevado a su idea, un Dios complaciente. El Dios de la misericordia, inclusive son mucho más misericordiosos que Dios. Pero la enseñanza de Dios, para que nosotros podamos tener en cuenta con esta palabra, son lo que Dios nos demanda. La demanda de Dios al hombre es que el hombre ame a su mujer, no ame a otras mujeres. La demanda de Dios que el joven se guarde, se prive de fornicación. Esa es la demanda de Dios. La demanda de Dios que si alguno quiere ser mi discípulo, mi seguidor,
Niéguese a sí mismo, tome su cruz, muera cada día y sígame. La demanda de Dios es estar dispuesto a lo que Él anhela, a lo que Él desea de nosotros. Y si Él lo, aleluya, escúcheme, esto puede ser irrisorio para algunos, aunque Dios nunca va a avergonzar a nadie. Pero si Dios me dijera, Leonel, tienes que ponerte de cabeza, yo lo haría porque Dios me lo está diciendo. Pero Dios no va a avergonzar a nadie. Todo Dios lo simbolizó espiritualmente. Dios permitió que un sacerdote caminara 3 años y medio desnudo. Dios permitió que un sacerdote se cociera pan en mano con estiércol de animal. Y esos santos hombres de Dios obedecieron, creyeron, avanzaron, confiaron en lo que Dios le estaba diciendo. Entonces hoy día la gente ha perdido su confianza en Dios. Entonces la idea, hermano de Dios, ¿sabe cuál es? Es que no traigas a vivir contigo a ningún Agag. No permitas que el diablo encienda una luz que no es la luz de Dios. ¿Está aquí o no? ¿Está aquí o no? Por eso el evangelio que predicamos no solamente que usted venga los domingos y venga a pasar un momento agradable y venga a tomarse unas 2 aspirinas o dipirona o paracetamol o ibuprofeno para calmar el dolor de sus conciencias. No, cuando usted venga al culto, venga a encontrarse con Dios. Venga a decirle, Señor, aquí está mi vida. Te necesito, Señor. Yo no sé cuánto necesitan el Señor. Yo sé cuánto necesitan cambiar cosas en su vida. Cortar, aleluya. No traigas a vivir a ningún Agag. No alimente lo que Dios te pidió cortar. No alimente. Por eso la Biblia dice, hermano, que el deseo de la carne es muerte. Y Pablo dice, no proveáis para los deseos de la carne. Lo tercero, no negocies con el Espíritu Santo. Aleluya. No negocies con lo que el Espíritu Santo te mostró que debe morir en ti. No puedes negociar. Dios te pidió, y la Biblia dice, hacer morir lo terrenal en vosotros. Despójate del viejo hombre, de la vieja mujer que está viciado. Vístete de nuevo, vístete de una persona nueva. La orden de Dios es quita todo lo Amalek, todo lo que te está debilitando, todo lo que te desgasta. Vuelvo a repetir, lo predicaré el martes. El cansancio físico es diferente a este agotamiento espiritual. Porque tú te puedes cansar, ciertamente, y es normal que te canse. Jesús se cansó del camino. Amén, se cansó, y te adelanto un poco el spoiler, se cansó del camino, aleluya, pero eso no lo inhabilitó. Y cansado del camino se ganó a la mujer samaritana. Y cansado del camino le pidió agua. Y cansado del camino, aleluya, hermano, potenció a una evangelista que entró a la ciudad y le predicó a toda una nación. Quita todo lo que te desgasta. Porque una obediencia parcial, una obediencia a medias, traerá consecuencias. Cuando nuestros hijos no lo obedecen. Yo he visto malas consecuencias en gente, hermano, por no obedecer a Dios. Cabros porfiados, chicas porfiadas, hermanos porfiados, hermanos rebeldes que toman malas decisiones, que creen que están haciendo lo correcto. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando, aleluya, les pasan las malas situaciones y se dan cuenta, aleluya, de no haber hecho el caso al consejo de Dios. He visto vías destruidas, he visto gente en la cárcel, he visto gente que ya no ha podido avanzar a más. Aleluya. El otro día fuimos a repartir pan a los nuevos cafés. La mayoría, casi el 80% de esos muchachos que viven en la calle, un día conocieron el evangelio, un día estuvieron como tú, de corbata, de Biblia, un día predicaron en la calle, un día, aleluya, estuvieron, aleluya, hermano, en el púlpito. Un día, estando en Puerto Montt, un pastor me mostró a un hombre, aleluya, un vejestorio de la calle, perdone la expresión, a un harapiento de la calle, todo sucio, me lo mostró. Me dijo, ve ese hombre, pastor. Sí, lo estoy viendo. Ve ese pobre hombre. Ese hombre tuvo 20 iglesias. Ese hombre un día fue pastor de una iglesia. Bendito sea el nombre del Señor, porque una obediencia parcial traerá completa, aleluya, consecuencia en nuestra vida. Porque usted y yo, guste o no nos guste, hemos sido llamados para obedecer a Dios en todo.
Gusta o no nos gusta, hemos sido llamados a obedecer a Dios en todo. Porque una obediencia total al Señor traerá victoria, traerá libertad y traerá paz. No juegues con Dios. ¿Por qué la gente obedece a Dios a media y no está dispuesta a obedecer a Dios completamente? Porque cuando Dios te da una orden y te dice y te habla por la palabra, reconcíliate, pide perdón, haz esto, otro, haz esto otro acá. Hace poco la pastora nos habló, la pastora Liliana, la importancia de restablecerse y de restaurarse en el mismo lugar. Aleluya, porque puedes irte a otra iglesia y tienes la libertad para irte a otra iglesia y buscar un pastor mucho mejor que yo, hermano. Hay pastores mejores que yo, más espirituales, que buscan más de Dios, bendito, que tienen voz de pastor, que tienen prestancia de pastor. Bendito sea el nombre del Señor. Pero eso no va a cambiar tu realidad. Un pastor no va a cambiar tu realidad. Quien cambia tu realidad es Dios. Cuando tú te dispones a cambiar y ser diferente para Dios. Si reflexionamos, porque sigue jugando con Dios, nomás, hermano, sigue jugando con Dios. Tú sabes interiormente, sabes que no estás haciendo lo correcto. Aquí hay jóvenes, me atrevo a decir a través del Espíritu Santo, que saben que están tomando malas decisiones y están jugando. Están jugando y Dios te está dando hilito. Así te da el hilo del Señor. Te lo da nomás. Y Dios te va a darte una última oportunidad, como se la dio a Saúl. Saúl toda su vida había hecho lo que quería. Saúl toda su vida había caminado indolentemente. Saúl toda su vida tuvo la oportunidad de haber escrito en los anales de la Biblia una historia potente, una historia poderosa, de haber sido el primer rey de Israel puesto por Dios, pero hizo todas las cosas a medias, hizo todas las cosas a su propia idea. Fue un dictador del pueblo, fue un hombre que tomó malas decisiones, ocupó un lugar que no tenía que ocupar. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Ocupó labores que no tenía que ocupar. Aleluya, y a veces lo vemos espiritual y vemos, aleluya, que cuando fue ungido entró por la compañía de los profetas y profetizó. Lo mismo hizo cuando Dios lo desechó. Entró, aleluya, por la compañía de los profetas, profetizó, pero cuando salió siguió siendo el mismo. Hay gente que está en nuestra iglesia, que danza, que habla lengua, que adora a Dios, pero te mira para afuera, siguen siendo el mismo. Llegan a sus hogares, llegamos a nuestros hogares siguiendo siendo los mismos. Y esa rebeldía profunda que hay en tu corazón no te la ha puesto nadie más que el mismo Amalek para destruirte, para debilitarte. Y cuando te debilita, ¿sabes? Tú vives el evangelio a tu manera. Nadie me puede decir lo que yo hago. Bien, vive a tu manera. Nadie te puede decir que haga lo que quieras. ¿Sabe por qué? Porque no le estás haciendo caso al Dios poderoso que te llamó. La pregunta entonces, ¿hay alguna Amalek? Llámelo del coro, por favor. ¿Hay alguna Amalek en mi vida que todavía permito que me desgaste espiritualmente? Lo vuelvo a repetir, me impactó mucho, lo puse hace 3 o 4 años atrás. Escuchar gente que se queja te debilita. ¿Escuchado usted eso, hermano? ¿Cómo te queda la cabeza así, hirviendo de tanto escuchar cuestiones? Amén. Y no puedes orar bien, no puedes cantar bien, porque tu mente se ha llenado de basura. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿mantengo algún Amalek vivo? ¿Mantengo algún Agag, alguna llama encendida que Dios ya me permitió que yo la apagara? La pregunta es, ¿estoy obedeciendo completamente a lo que Dios me dice en su palabra? ¿O estoy obedeciendo solo hasta donde me conviene nomás? Como diciendo, Señor, todo tiene su límite. Yo en esto no, Señor. Y me hace recordar las palabras de Jesús al apóstol Pedro. Cuando Jesús le dice, Pedro, viene para acá. Antes hacías lo que querías. En otras palabras, te obedecías solo. Te ceñías y partías para donde tú querías.
y tomabas tus propias direcciones. Pero quiero decirte algo, Pedro, llegará el día en que otro te va a ceñir, otro te va a gobernar, otro va a tomar el dominio de tu vida, hablándole claramente a Jesús, lo que el Espíritu Santo haría en la vida de Pedro. ¿Sabe lo que haría la vida del Espíritu Santo en la vida de Pedro? Es lo que Dios también quiere hacer en ti. El Espíritu Santo le da dirección a la gente. El Espíritu Santo le convence a la gente de servir a Dios. El Espíritu Santo te lleva a una obediencia completa, que tú ya no haces lo que quieres. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Que la orden de Dios es que alabes, que cante, que bendiga. ¿Por qué cantar tanto? ¿Por qué tanto levantar la mano? ¿Por qué hay que ir a los cultos? ¿Por qué hay que ir a predicar? Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y vives quejándote y vives debilitando a los que están a tu lado. Aleluya, le hablo a los esposos que son responsables de sus mujeres. Aleluya, ora por tu esposa, clama a Dios por tu esposa. Sea un hombre positivo, no sea un hombre negativo. Llega a tu casa a hablar bien del culto, llega a tu casa a alabar a Dios, bendito sea el nombre del Señor, para que tu familia sea fortalecida. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Puedes mirarme con rabia, con odio, no importa, hermano. Puedes mirarme enojado. Porque hay gente que le incomoda estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque hoy día usted tiene por estas redes sociales pastores a su gusto, como usted quiera escucharlo. ¿Quiere usted escuchar un pastor sensual? Lo va a escuchar. ¿Quiere escuchar un pastor que le va a sacar todo el dinero? Lo va a escuchar. ¿Quiere escuchar un pastor, aleluya, que usted quiera oír lo que usted quiera oír? Lo va a escuchar por todas partes. Pero cuando Dios levanta hombres que te confrontan, que con sus palabras, aleluya, son verdaderas espinas que te clavan, que te llevan a tomar buenas decisiones, puedes enojarte, puedes tomar dos acciones. Lo he predicado y lo voy a volver a repetir. La palabra de Dios tiene dos opciones en ti. La palabra cuando Esteban predicó, cuando Pedro predicó, la misma palabra predicada, la misma palabra exhortada, produjo dos efectos. La palabra es jatanuso, que indica que los acerruchó profundamente. Y por eso cuando Pedro predica, Señor, ¿qué haremos? Vuélvanse a Dios, arrepiéntanse. Pero los otros, cuando la misma palabra los acerruchó, ¿sabe lo que hicieron? Mataron a Esteban porque no le gustó lo que el Señor le había hablado. Tú tienes dos opciones esta noche: irte como llegaste y que estáis más preocupados que va a salir presidente. No me interesa eso, hermano, porque el destino nuestro está en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Y si viniera, no digo no, ojalá que no sea así, aleluya, hermano, algún gobierno comunista, para que la iglesia empiece a ser apretada, para que los verdaderos cristianos sepan quiénes son de verdad, aleluya, y no tengamos gente guachi acá en la iglesia, sino que tengamos gente de verdad. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Que entienda que ha venido a obedecer a Dios en todo. Póngase de pie, por favor. Pero Dios está aquí en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo cree usted o no? ¿Lo cree usted o no? Entonces, vuelvo atrás. Vuelvo atrás. Amalek significa el que te agota, el que te debilita. Agag significa una pequeña llama encendida, una pequeña luz. Cuando Dios nos demanda una completa obediencia. Recordemos una cosa: una obediencia completa en Dios siempre va a terminar en victoria. Una obediencia a Dios completa va a terminar en victoria.
Y escúchame, te lo digo de parte de Dios, porque este mensaje es de Dios para ti. Te lo digo de verdad. A veces vas a tener que tomar decisiones que vas a tener que llorar. Vas a tener que tomar decisiones, Señor, lo tomo porque es tu obediencia, Señor. Lo tomo porque tú me lo estás diciendo. Y sé que tú quieres lo mejor para mí. Porque Dios no te ha traído acá para darte lo peor. Dios entregó lo mejor. Dios entregó a su Hijo en la cruz. Dios entregó lo mejor para nosotros. Por lo tanto, Él quiere lo mejor. Por lo tanto, vas a tener que tomar decisiones. Vas a tener que llorar. Vas a tener que decir, Señor, renuncio a esto. Renuncio. Esto me está debilitando. Esto me está agotando espiritualmente. Aleluya, ya no tengo las mismas fuerzas cuando te conocí al principio. Hoy sirvo por servir. Ya no me apasiono lo tuyo, Señor. Y estás buscando excusas. Y buscas chivos expiatorios. Y buscas carne de cañón, aleluya, para justificar que estás mal, para echarle la culpa a otros. Cuando Dios te ha dicho por años, por tu nombre, José, María, Pepe, como quieras que te llame, Dios te dice, levántate, hiere ese Amalek, destruye lo que te está debilitando, destruye lo que te está agotando, aleluya, y apaga esa llama, aleluya, que está provocando en ti solo destrucción y solo iniquidad. El diablo te debilita, el diablo agota tus fuerzas, pero el Dios que tenemos es un Dios que renueva las fuerzas que está cansado. No sé cuántos dicen amén al Señor. No sé cuántos dicen amén. El Dios que tengo es un Dios que dice, levantar las manos paralizadas. Tengo un Dios que me dice, los jóvenes se cansan, flaquean, pero los que esperan en Jehová recibirán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, caminarán y no se fatigarán, correrán y no se cansarán, porque porque Dios nueva fuerza les dará. Dios está aquí para, aleluya, darte fuerza. Dios está aquí para animarte. Dios está aquí para fortalecerte. No sé si quieres levantar tus manos o no y decir en esta noche, fuera el Amalek, fuera el Agat de mi vida, fuera lo que me debilita, fuera lo que me agota. Recibo fuerza. ¿Cuántos reciben fuerza de Dios en esta noche? Oh, bendito sea el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermanos, Dios está aquí. Escúchame, Dios está aquí. Aleluya, y a veces sabe lo que nos falta. Anoche el pastor, aleluya, hermano Nicolás nos predicaba a los jóvenes. Yo estaba ahí siendo parte de ese culto. Que nos falta la honestidad, que tenemos el prejuicio que cuando nos llaman y nos invitan al altar no pasamos. ¿Sabe por qué? Porque tenemos el prejuicio que van a decir los hermanos que estoy mal. ¿Qué importa lo que diga el hermano? Preocúpate de tu vida. Preocúpate que Dios quiere fortalecer tu matrimonio, tu hogar, tu familia. Que Dios quiere, aleluya, hermano, que quites, que termines. Yo sé que Dios le ha hablado a varios. Y me atrevo a decir que Dios a muchos de los que en esta noche están acá, Dios los quiere llevar a un límite en su vida. Que Dios le está dando una orden. Quita ese Amalek, quita ese Agag. Si no lo quitas, tarde o temprano, como he visto en mis años, gente destruida, gente que no ha querido comprender y entender el plan de Dios. La iglesia, chicos, no es un lugar para venir a buscar la armonía entre nosotros, ni para compartir en las casas y reírnos de la gente. La iglesia ha sido constituida no para que hablen mal del hermano. La iglesia ha sido constituida para decirle a tu hermano, recibe fuerza de parte mía, recibe fuerza de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Por eso la iglesia se distingue diferente a todos los demás. Porque la iglesia es un ente espiritual. Por eso aquí levantamos las manos. Aquí no venimos para comer completo. Aquí no venimos, aleluya, para otra cosa. Aquí venimos a levantar nuestras manos, a glorificar al Señor, a exaltar el nombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén al Señor? E irnos para nuestros hogares bendecidos.